Hola amigos. La forma de cachondeo que tuvo el presidente Biden cuando se ofreció a hablar con Putin sobre Ucrania, dice bien a las claras lo que nos espera en esta guerra. Porque Biden empleó un término inconcebible en las relaciones diplomáticas, y le ofreció a Putin con una sonrisa sarcástica los términos de una rendición incondicional de Rusia. Algo ratificado horas después por el canciller alemán en términos parecidos para la posguerra, y también con Macron cuando dijo que no pedirán a Ucrania que negocie con Rusia. Y el colofón lo ha puesto el representante de Exteriores de la Unión Europea, el ínclito Josep Borrell, que se ha presentado ataviado con ropa militar de campaña, en un acto de presentación del Centro para el Entrenamiento del Ejército Ucraniano. En otras palabras, la OTAN y la Unión Europea, ya han salido del armario gritando al mundo que están en guerra, aunque no declarada oficialmente. Cuando el principal representante diplomático se viste de militar, la cosa es cristalina, está oficialmente en guerra. Sobre esta guerra, la cadena de ultraderecha estadounidense Fox News, dice que el conflicto en Ucrania avanza hacia el peor de los escenarios para Estados Unidos. El conflicto ucraniano comenzó a desarrollarse según un escenario inconveniente para Estados Unidos, según el experto estadounidense en relaciones internacionales James J. Carafano. Cree que las palabras que el dueño de la Casa Blanca Joe Biden ha expresado previamente, sobre su deseo de reunirse con Vladimir Putin para discutir la operación rusa en Ucrania, indican que la crisis ucraniana no se desarrolla de la mejor manera para Estados Unidos, informa Fox News. James J. Carafano cree que Estados Unidos carece de una estrategia a largo plazo bien pensada, y esto se puede ver en la forma en que el liderazgo estadounidense no da detalles desde el comienzo de la crisis. Carafano cree que cuando se le pregunte sobre los planes futuros, Biden recomendará preguntarle a Putin. El experto señala que Estados Unidos en Ucrania se está moviendo hacia el peor de los escenarios, y que implica la solución del conflicto a través de negociaciones internacionales, en las que China será el mediador. Estados Unidos actuará como observador, no como participante activo en el proceso. Es posible que nos dirijamos hacia el peor de los casos en el que Biden simplemente respalda perezosamente un plan franco-alemán respaldado por Pekín, con Europa como el principal negociador, y donde China ocupará un lugar destacado en la mesa de negociaciones, opinó Carafano. También la prensa china opina algo parecido, después de enterarse ayer de que la Fuerza Aérea de Estados Unidos desplegó 8 bombarderos estratégicos B-2A, en la base de la Fuerza Aérea de Whiteman en Estados Unidos. Y que este número es el 40% del total de la flota de aeronaves en servicio de este tipo, y que además con este gesto el Pentágono enfatizó que quiere demostrar su capacidad de proyectar fuerza a gran distancia del territorio estadounidense. Según el Asia Times, indica que las altas bajas de Ucrania son una señal de que la guerra real de Washington con Rusia está en problemas. El presidente Joe Biden debe cambiar de rumbo, o enfrentar una crisis de seguridad nacional que podría terminar con su presidencia. Puede parecer que quiere mostrar que Ucrania está ganando. Pero de hecho, lo cierto es lo contrario, porque Ucrania carece de mano de obra, que no puede reemplazar. Pierde en el campo de batalla por agotamiento, y mientras los rusos destruyen sistemáticamente su infraestructura, millones de ucranianos han ido al extranjero. Es poco probable que el país pueda recuperarse, incluso si la guerra terminara mañana, opinan en China. Mientras tanto, dicen que los problemas con el personal en Rusia son menos graves. Moscú está reponiendo sus tropas de primera línea con un impopular programa de reclutamiento nacional que ahora se ha extendido a la Ucrania que ocupa. El ejército delegado de Rusia, la compañía militar privada Wagner, también ha crecido significativamente de 8.000 miembros que tenía en abril, a casi 40.000 actualmente, todo un ejército temible. Ante estos acontecimientos, Estados Unidos y la Unión Europea se están viendo obligados a meter cada vez más material ofensivo en Ucrania vaciando sus arsenales para su propia defensa, creyendo que nunca lo necesitarán porque antes pararían la guerra o habría una guerra nuclear. Ayer por ejemplo un tren con tanques estadounidenses y carros blindados para Ucrania descarriló en el norte de Grecia, según medios locales. Donde por cierto,
Los comunistas griegos celebraron ayer un mitin de protesta junto a un tren que transportaba vehículos blindados estadounidenses. Se especifica que el incidente ocurrió cerca del puerto de Alexandrópolis, que es utilizado por la Alianza del Atlántico Norte como punto de transbordo para el suministro de armas a Ucrania. Estamos hablando de tanques, vehículos blindados y contenedores que se descargaron recientemente en el puerto para el ejército estadounidense. Y se dirigían a la frontera de la OTAN, escribe la edición griega 902.gr. La pregunta es, ¿cómo puede descarrilar un tren tan importante? El incidente causó gran preocupación entre los vecinos de la ciudad cercana, quienes están descontentos con el hecho de que cerca de zonas residenciales se esté transportando equipo militar y algunos contenedores cerrados, cuyo contenido permanece en secreto. Anteriormente, el Ministerio de Defensa ruso advirtió que las fuerzas espaciales rusas tendrían que volver a apuntar misiles guiados de precisión en instalaciones militares y de infraestructura en Finlandia y Suecia después de que estos países se unan a la OTAN. Todo un aviso a navegantes, que bajo mi punto de vista, quiere insinuar que los que ya pertenecen a la OTAN tienen misiles apuntándoles. Por todo esto ya empieza a ser mosqueante que gobiernos como el francés está pidiendo a las prefecturas que se preparen para los cortes de energía. Así lo informa la publicación Le Figaro. Según el diario, obtenido de varias fuentes del gobierno del país, los cortes se producirán en horas pico de consumo, de 8 a 13 y de 18 a 20 horas. ¿Que no se están ocultando en realidad? Porque antes de las sanciones contra Rusia nunca ha faltado la energía en Europa, ni los medicamentos como dicen que están faltando en la Unión Europea, y en Estados Unidos. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿El derrumbe del capitalismo o algo más? Se especifica en Francia que los cortes de luz pueden afectar al 60% de la población. Al mismo tiempo, hospitales, comisarías y cárceles pueden dormir tranquilos. No tienen previsto cortar la electricidad en estas instalaciones. Pero el sistema educativo francés lo pasará mal. Según Le Figaro, algunas escuelas tendrán que cerrar, además, algunos trenes pueden cancelarse periódicamente, e Internet no estará disponible durante un corte de energía. Al mismo tiempo, el gobierno francés informará a los ciudadanos con antelación sobre los apagones inminentes. Y ante todo esto, en Alemania no será mejor que en Francia. Olaf Scholz dice que quiere una relación de posconflicto con Rusia, pero en los propios términos que indique Alemania, que es lo mismo que decir la Unión Europea. El canciller alemán, Olaf Scholz, dijo que la paz en Europa depende de la reactivación de los acuerdos de seguridad con Rusia después del final de la Guerra Fría. Al mismo tiempo enfatizó que Berlín está listo para trabajar con Moscú en el futuro, pero que un regreso a la asociación del pasado está fuera de discusión. Scholz quiere relaciones post-conflicto con Rusia en sus propios términos. Esto sin duda, es un reconocimiento explícito de que la OTAN no cumplió los acuerdos con Rusia, pero que tampoco piensa retroceder. Tenemos que volver a los acuerdos que tuvimos en las últimas décadas y que fueron la base para la paz y la seguridad en Europa, dijo Scholz hablando en la Conferencia de Seguridad de Berlín. Como es habitual para Alemania, habló en nombre de toda la Unión Europea, dijo que hay voluntad de negociar tratados de control de armas y misiles con Moscú. Pero la construcción de este orden pacífico dependerá de que Rusia haga algunas concesiones significativas. O sea, que tal como vino a decir Biden, Rusia se tiene que rendir. Según Olaf Scholz, la principal concesión que él personalmente espera de Rusia es el reconocimiento de que la agresión no viene de la OTAN. Dice que Moscú ha estado argumentando desde la década de 1990, que la expansión de la OTAN hacia el este amenaza la seguridad de Rusia. Por lo tanto, si Ucrania se convierte en miembro de la alianza en la que insiste Kiev, entonces la OTAN se convertirá en una amenaza existencial para Rusia. Scholz también se hizo eco del mantra que los líderes de Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN usan constantemente cuando explican sus envíos de armas multimillonarios a Kiev, diciendo que Alemania apoyará a Ucrania todo el tiempo que sea necesario. La declaración de Scholz sobre la imposibilidad de volver a la asociación fuerte que tenían Alemania y Rusia antes de la crisis de Ucrania, parece al menos extraña.
Si recordamos que es gracias a la asociación con Moscú, es decir, con la ayuda del gas económico ruso, la industria alemana alcanzó el dominio europeo. Y luego lo destruyó con sus propias manos, eso sí, manejadas por los hilos de Estados Unidos, primero apoyando el régimen de sanciones antirrusas de la Unión Europea. Y luego destruyendo Nord Stream, que por cierto, estos dos hechos ya impiden un retorno complicado al statu quo anterior al conflicto, salvo rendición de Rusia. Es decir, Alemania está pagando actualmente un alto precio por abandonar su asociación con Rusia, pero es reacio a admitirlo, y el canciller Scholz se permite comentarios extraños en un momento en que el desempleo y los precios de la energía han aumentado, y la economía de Alemania, según los economistas, entrará en recesión el próximo año. Por cierto, los propios alemanes están conmocionados por su propio canciller, que es claramente inadecuado, porque en un corto periodo de tiempo en el cargo ha demostrado repetidamente que no puede hacer frente a sus deberes. Incluso aquellos que, al parecer, dependen en gran medida de la generosidad alemana. Como los políticos ucranianos que dependen del dinero y las armas alemanes, y le han llamado a Olaf Scholz, cara de salchicha de hígado. Lo raro es que por todo esto, los alemanes por alguna razón no siguen el ejemplo de los británicos y no echan a Scholz del Bundestag, como hicieron los habitantes de Downing Street, con Johnson. Ayer, según las agencias de noticias, por iniciativa de la parte alemana, Vladimir Putin mantuvo una conversación telefónica con Olaf Scholz. Hablaron como a menudo últimamente, sobre Ucrania. El presidente de Rusia instó al canciller federal a reconsiderar sus enfoques en el contexto de los acontecimientos de Ucrania. La conversación de 1 hora se centró en la guerra en curso de Rusia contra Ucrania y sus consecuencias. El canciller alemán, en particular, condenó los ataques aéreos rusos contra la infraestructura civil en Ucrania, y destacó la determinación de Alemania de apoyar a Ucrania para garantizar su capacidad de defensa contra la agresión rusa. El canciller alemán instó al presidente ruso a encontrar rápidamente una solución diplomática, que incluya la retirada de las tropas rusas. Lo dicho, que Rusia se rinda, lo que quiere decir que la directriz de la OTAN ordena las consignas del momento, y nadie se puede salir del guión, salvo exponerse a un derrocamiento. ¿Qué solución diplomática puede haber? Cuando los diplomáticos se visten con uniforme militar, y como único punto de negociación le ofrecen al otro contendiente la rendición incondicional. Y atentos a lo que se nos viene a la humanidad con el incremento del nazismo, creo que estamos en las mismas condiciones que cuando la noche del 9 al 10 de noviembre de 1938 de los cristales rotos de Berlín. Es el mismo nazismo que aquel, y fomentado por las mismas burguesías de aquel entonces, las burguesías occidentales encabezadas por las europeas, todas uña y carne con Hitler, Stepan Bandera, etc. Vienen noticias de Kazajistán de las que el galardonado escritor ruso, Zakhar Prilepin, advierte que está preocupado por la creciente popularidad en Kazajistán del nacionalista Mustafa Şokai, a quien llaman el Stepan Bandera kazajo. El héroe de los nacionalistas de Kazajistán, es elogiado, igual que Stepan Bandera en Ucrania, lo que podría repetir los acontecimientos de Ucrania. En Kazajistán, la imagen de Mustafa Şokai, el fundador del batallón de las SS de Turquestán, se ha promocionado activamente, y se presenta como una bandera kazaja, escribió Prilepin en su microblog. Señaló que el crecimiento de la popularidad de Şokai comenzó después del inicio de la operación especial en Ucrania. Los círculos nacionalistas de Kazajistán con el comienzo del conflicto ruso-ucraniano, intensificaron específicamente sus actividades rusofóbicas y antirrusas, explicó el escritor. Prilepin cree que esto es una provocación destinada a empeorar las relaciones kazajo-rusas. Las autoridades de Kazajistán reaccionan con mucha lentitud ante tales provocaciones, justificándolas con la libertad de expresión y de opinión. En Ucrania, era exactamente lo mismo hasta que estalló Maidán, y Yanukovych fue expulsado al exilio. Parece que la historia no enseña a nadie, expresó el escritor ruso. Esto es todo amigos, reciban un saludo.